Javier llegó a casa cuando la noche ya había tomado el barrio. Era una calle tranquila de Chamberí, en Madrid, de esas donde los vecinos todavía miran desde los balcones y reconocen a quien vive allí desde hace años. Venía cansado del trabajo, con los hombros tensos, creyendo que al abrir la puerta encontraría al menos silencio. Antes de meter la llave en la cerradura, algo le heló el cuerpo. Una maleta apoyada contra la pared. Luego, una bolsa negra cerrada con prisa. Por último, sus propios zapatos alineados en el suelo del portal, como si ya no pertenecieran a esa casa. Javier se quedó inmóvil. Intentó convencerse de que había una explicación sencilla. Una limpieza, una confusión, un malentendido pasajero. Pero la puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Clara apareció con una copa de vino en la mano. Sonreía de una forma que Javier no recordaba haber visto en mucho tiempo. Sus ojos brillaban, llenos de seguridad, como si acabara de ganar algo importante. Y así era. Habló sin bajar la voz. Dijo que el contrato estaba firmado, un acuerdo millonario, el más grande de su carrera. Su voz se extendió por la calle, mezclada con una risa masculina que venía desde el salón. Javier miró las maletas y luego a ella. Preguntó qué significaba todo aquello. Clara respiró hondo y respondió con una calma que dolía más que un grito. Dijo que había tomado una decisión. Lo dijo como quien aprueba un presupuesto. Explicó que el matrimonio ya no encajaba en la nueva vida que estaba construyendo, que él se había quedado atrás, que pensaba pequeño, que se había vuelto una carga. Javier intentó hablar, pero Clara no le dio espacio. Afirmó que el contrato demostraba que nunca lo necesitó, que todo lo había logrado sola, que había superado al hombre que llegaba a casa cansado y orgulloso de pequeñas victorias. Le pidió que recogiera sus cosas y se marchara esa misma noche, sin discusiones, sin escenas, sin explicaciones largas. Una cortina se movió en el edificio de enfrente. Alguien murmuró su nombre, pronunciándolo mal. Un coche pasó demasiado despacio. Javier preguntó, casi en un susurro, si había otra persona. Clara hizo una breve pausa. Se encogió de hombros. Dijo que la ambición necesita coherencia, que algún día lo entendería. Lo que Clara no sabía era que pocos minutos antes, aquel contrato solo había sido posible gracias a Javier. Durante meses, él revisó informes en silencio, corrigió errores graves, advirtió sobre riesgos que ella decidió ignorar. Lo hizo después de su jornada laboral, sentado en la mesa de la cocina, con un portátil viejo apoyado sobre una silla. Años atrás, Javier había tomado una decisión importante. Renunció a privilegios, a influencias, a un apellido que todavía abría puertas en salas donde se decidían destinos. Quería demostrar que el amor no necesitaba poder, que el respeto no dependía del estatus. Clara dio un paso atrás y entró en la casa. La puerta se cerró. La cerradura giró. La luz del portal se apagó. Javier permaneció allí unos segundos más de lo que debía, escuchando risas dentro de un hogar que ya no reconocía su nombre. Tomó la maleta con cuidado, respiró hondo para no derrumbarse y bajó los escalones sabiendo que aquella noche no era el final, aunque todavía no lo podía ver. Javier no tenía a dónde ir. Cargó la maleta en el maletero y condujo sin rumbo por las calles casi vacías de Madrid. Los semáforos parecían tardar más en cambiar, como si la ciudad también se hubiera vuelto indiferente a su paso. Se detuvo varias calles después. Apoyó la frente en el volante y respiró despacio para no romperse. El móvil vibró. Mensajes de felicitación. No eran para él. Cerró los ojos y dejó que pasaran. Durmió en el coche aquella noche.
Reclinó el asiento lo justo para descansar el cuello. La luz del amanecer entró por el parabrisas antes de que sonara la alarma que había olvidado poner. No hubo llamadas, no hubo disculpas, solo un aviso del banco recordándole lo ajustado que estaba su saldo. Se lavó la cara en el lavabo de una gasolinera. Ensayó una expresión normal frente al espejo. En el trabajo no pasó desapercibido. El vigilante le preguntó si se encontraba bien. Un compañero comentó, medio en broma, que tenía mala cara. Los rumores ya corrían antes del mediodía. Hablaban del contrato, del éxito de Clara, de la ruptura. Cada versión añadía algo que no existía. Lo que nadie sabía era que Javier ya había vivido otra vida antes de esa, antes del piso modesto, antes del empleo discreto, antes de elegir desaparecer dentro de la normalidad. El apellido de su padre aún tenía peso en despachos cerrados, acceso a reuniones donde se movían cifras enormes, coches con chofer, decisiones que nunca pasaban por colas ni esperas. Javier renunció a todo eso para probarse que el amor no necesitaba ventaja. Conoció a Clara durante ese año. Ella decía que le gustaba su calma, que la hacía sentirse segura. Durante los meses del contrato, Javier trabajó el doble. Después de su jornada, abría el portátil en la cocina y revisaba proyecciones, ajustaba estrategias, corregía fallos graves que ella minimizaba. Cuando Clara le preguntaba cómo sabía tanto, él respondía que leía mucho. Ella sonreía y decía que era adorable. La única vez que Javier cruzó una línea fue unas semanas antes de la firma. Llamó a su padre. Pidió solo una revisión técnica, nada más. Su padre aceptó con una condición clara: 1 año entero sin ayuda, sin protección, sin atajos. Javier aceptó sin dudar. Ahora ese año pesaba como un castigo. Pidió quedarse hasta tarde en la oficina y durmió varias noches en un sofá de la sala de descanso. El personal de limpieza fingía no verlo. Al día siguiente, una mujer de contabilidad dejó una nota discreta en su mesa. Decía que tenía un sofá libre por si lo necesitaba. Javier aceptó. Una noche se convirtió en 3, luego en una rutina silenciosa. Ella salía temprano. Él doblaba la manta antes de que despertara. Hablaban de trabajo, de tráfico, de comida, nunca del motivo. Mientras tanto, Clara aparecía en fotos. Cenas elegantes, trajes nuevos, un hombre siempre fuera de plano. En su empresa, los plazos empezaron a romperse. Proveedores reclamaban, clientes preguntaban si todo estaba bajo control. Javier escuchaba fragmentos en la oficina, nunca opinaba. Por las noches hacía cuentas en la cabeza. Recordaba las advertencias, los controles ignorados, la prisa innecesaria. La mujer del sofá notó el peso que llevaba. No insistió, lo invitó a cenar. Paseaban después por calles pequeñas en silencio. Una noche le contó que su padre lo había perdido todo persiguiendo estatus. Dijo que confiaba en la gente que se mantenía firme cuando nadie aplaude. Algo empezó a acomodarse dentro de Javier. Al otro lado de la ciudad, la presión aumentaba. El consejo pedía explicaciones. Las reuniones se acumulaban. Los mensajes se filtraban. Una noche, el padre de Javier llamó, la primera vez en meses. Le preguntó cómo iba el año. Javier respondió solo que dolía. Su padre dijo que el dolor aclara lo que los contratos nunca explican y añadió que el plazo estaba a punto de cumplirse. Javier colgó y se quedó mirando la pared. Comprendió que aquella apuesta nunca había sido por dinero. Era para saber quién se quedaba cuando no había nada que ofrecer. Y el tiempo por fin empezó a moverse. Los días siguientes trajeron un silencio espeso. Javier sentía que algo estaba a punto de romperse, aunque no sabía cuándo. En la oficina, las conversaciones se apagaban cuando él pasaba. La gente ya había decidido su papel en la historia y él dejó que lo creyeran. En otra parte de Madrid, Clara ya no sonreía en las reuniones.
El tono seguro se volvió cortante. Las peticiones simples recibían respuestas cargadas de impaciencia. Los plazos empezaron a incumplirse. Los informes dejaron de coincidir. Correos internos se filtraron. Capturas de pantalla circularon en grupos cerrados. Un comentario aquí, una respuesta allá. Nada grave por separado, todo peligroso cuando se juntaba. Javier reconocía cada fallo, cada decisión apresurada, cada advertencia que había hecho y fue ignorada. No sentía satisfacción, solo la certeza incómoda de que las cuentas siempre llegan. En el piso prestado, el ambiente era distinto. Cenas sencillas, conversaciones tranquilas, silencios que no pesaban. La mujer se sentaba a su lado sin preguntarle cuándo se marcharía. Eso bastaba. Una noche, Javier decidió contarlo todo. Habló de su padre, del apellido, del acuerdo silencioso, de la revisión que hizo posible el contrato. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, dijo que el dinero nunca arregla el carácter. Javier sintió que algo se afirmaba dentro de él. Pocos días después, el teléfono sonó temprano. Un número que no veía desde hacía casi un año. Era su padre. Dijo que la auditoría estaba programada, que Javier debía estar presente, no para hablar, solo para observar. El edificio era de cristal, frío y silencioso. En recepción ya lo esperaban. Subió sin dar explicaciones. La sala estaba preparada. Una mesa larga, pantallas encendidas, datos ordenados con precisión. Clara llegó tarde. El sonido de sus tacones resonó en el suelo. Sonreía hasta que lo vio. El gesto se congeló. Buscó respuestas en su rostro. Javier no ofreció ninguna. Las preguntas empezaron suaves. Avances del proyecto, uso del presupuesto, fechas comprometidas. Las respuestas de Clara perdieron firmeza. Un consejero frunció el ceño. Otro escribía sin mirarla. La pantalla cambió. Fechas incumplidas, cifras infladas, promesas registradas sin respaldo. El aire se volvió denso. Alguien preguntó quién había aprobado la estrategia inicial. Apareció el nombre del padre de Javier, después el de Javier. El silencio fue absoluto. Clara se giró por completo hacia él. La voz se le quebró una sola vez. Dijo que aquello era una trampa, que Javier la había traicionado. Nadie reaccionó. El presidente del consejo habló con calma. Dijo que el contrato permitía revisión, que las distorsiones tenían consecuencias, que el cese era un procedimiento, no un castigo, que el departamento legal continuaría. Clara se levantó despacio. La silla raspó el suelo demasiado fuerte. Los papeles quedaron sobre la mesa. Miró a Javier como si lo viera por primera vez, no al hombre del portal, sino a alguien que no necesitaba defenderse. Javier salió antes de que ella pudiera decir algo. En el ascensor, su reflejo parecía más viejo, no amargo, claro. Fuera, la ciudad seguía su ritmo. Gente hablando, coches pasando. Nadie sabía que, unos pisos más arriba, todo se había derrumbado. Y el silencio que empezó en el portal ahora cerraba el círculo. Las consecuencias llegaron rápidas, pero sin ruido. Los comunicados oficiales hablaron de reorganización, revisión interna y ajustes necesarios. El nombre de Clara desapareció de los titulares, de las invitaciones y de los círculos donde antes era celebrada. Javier no siguió el proceso de cerca, no lo necesitaba. Su vida ya había cambiado en otro lugar. Semanas después, dejó el sofá prestado y alquiló un piso pequeño. Nada lujoso. Paredes claras, luz de mañana y una puerta que se abría porque alguien quería que él estuviera allí. La mujer que le ofreció ayuda se quedó, no por lo ocurrido en la empresa, no por auditorías ni revelaciones. Se quedó porque eligió a Javier cuando él no tenía nada que demostrar. Cocinaban juntos, discutían sin herirse, reían por cosas simples. Una noche, Javier contó toda la verdad. Habló del poder que rechazó, del apellido, del acuerdo silencioso y de la decisión de vivir sin atajos. Ella escuchó
y respondió que el carácter vale más cuando nadie observa. Meses después, su padre le ofreció recuperar todo: el acceso, el nombre, las puertas abiertas. Javier no aceptó por orgullo ni rechazó por miedo. Eligió un camino discreto, un trabajo donde la constancia importaba más que la apariencia, donde las decisiones se tomaban con cuidado y no por vanidad. La gente empezó a escucharlo, no por su apellido, sino porque sabía dónde suelen fallar las cosas y cómo evitarlo. Tiempo después, se cruzó con Clara por casualidad. Un pasillo neutro. Ella parecía cansada, más pequeña. Intentó hablar. Javier asintió con educación y siguió caminando. No quedaba nada por decir. Lo que derribó a Clara no fue Javier, fue la prisa, la soberbia, la idea de que el hombre a su lado era invisible. Javier aprendió algo sencillo: el verdadero poder no se anuncia, observa, espera, y cuando se levanta, no grita. Ser subestimado no es una condena, es protección. Mientras algunos hacen ruido para parecer grandes, otros construyen en silencio. Cuando la verdad llega, no trae venganza, trae paz. Si esta historia te recordó a alguien que estuvo contigo antes del éxito, compártelo en los comentarios. Tu experiencia puede tocar a otra persona. Y si crees que el carácter siempre supera el aplauso, sigue el canal. Aquí las historias demuestran que la verdad puede tardar, pero siempre llega.